Mary, bienvenida. Muy bien, hoy vamos a tener una clase un poquito diferente. James, bienvenido también, cuando lo vas a mirar. Ok, ¿de qué hablamos ayer? El último tema que tocamos ayer. Si una mujer puede o no ser una anciana. Ok, mujer. Voy a tocar ese tema hoy otra vez, ya que tenemos dos mujeres en clase hoy. Mary, tú no estuviste en mi clase de Timoteo, ¿verdad? ¿O sí? Ok, muy bien. Mujer. Una mujer puede ser anciana. Eso no se refiere a la edad, sino más bien al líder de la iglesia. Hoy tengo otra pregunta. ¿Una mujer puede predicar? Vamos a hacer una discusión. Ya que tenemos dos hoy, como James no nos va a contar nada, ustedes dos estarán. No, tú sí o sí estás a favor, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes van a estar en contra y ustedes van a estar a favor. ¿Okay? Ustedes quieren predicar, por eso ustedes me van a traer pasajes bíblicos donde dice que una mujer sí puede predicar y ustedes dos me van a mostrar con la Biblia que no puede predicar. El versículo normal. Primero Timoteo 2, o Tito. Sí. 1 Timoteo 2. Esa discusión después va a decidir si pueden o no pueden predicar ustedes. Pues ayer predicó. ¿Por qué no vinieron ayer al culto? ¿Por qué no vinieron al culto? No era obligatorio, ¿sí? No. Ok. Estábamos ocupados, hicimos un proyecto ahí en la casa. 2:9. Ah, no, el 2:11. Ah, Y 12. 12, sí. ¿Pero cuál otro? Bueno, pero el tuyo no. Ahorita vamos a... ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Qué otro puede ser? Busca ver si Google nos apoya. Es que para mí es difícil porque si pienso en decir algo, ya pienso en la respuesta que yo daría. El 1 Corintios 14, 34. Hermano, el texto va 14. 34. Sí. Vamos a sacarlo del contexto. ahí tienen a Primera de Timoteo, a Tito y a Primera de Corintios. Pablo está junto con ustedes ahí. ¿Las anotas tú? Tito. Ok, no solamente necesitan argumentos de la Biblia, también pueden ser otros argumentos, ¿ok? Pero sí tiene que por lo menos haber un pasaje bíblico. Aquí ya está uno a favor de las ancianas.
dices? No hay más. No, solamente estaba eso de Tito. ¿No encontraste? Bendito no he encontrado. Déjame ver si... Cuando dice ancianos, ¿también se puede referir a la edad? Sí, Ok. sí. Pero no exclusivamente. Ahí sería mejor tener el griego. Pero sí también puede, dependiendo del contexto. Sí. Entonces el 2, 3 se refiere a la edad. ¿Tú realmente piensas que se refiere a la edad? No, ¿O es no sé. para decirles, para ganarles el argumento? Así, busca logos. Sí, igual, si lo sacan un poquito de contexto, que tengan nomás en cuenta que después no lo pueden hacer, pero para una discusión sí no. Ok, ¿qué libro vamos a buscar, Tito? Tito 2, 3. Pero no sé si eso nos ayuda mucho. Sí. ¿Sí? Yo pienso que sí. Porque es que ese argumento lo van a ocupar. Y lo podemos refutar con el griego. Ok. Les voy a dar 5 minutos más. Después ya necesitan tener tanto argumentos bíblicos como argumentos ya sean psicológicos o lo que sea. Psicopedagogía, ahí va a entrar.
argumento, ustedes pueden devolver, ¿ok? Cuestionar el argumento. ¿Sí? Ya conozco a Mary, así que no les voy a dar ninguna pista, porque ella siempre disputa, así que ya tiene mucha experiencia en eso. Ok, muy bien. Ahora vamos a discutir. Ladies first, ustedes tienen el primer argumento, ¿ok? Recuerden que siempre pueden usar el argumento del otro grupo a su favor, ¿ok? Bueno, queremos empezar diciendo que la gran comisión que vemos en Mateo 28 fue dada a todos y eso no excluye a las mujeres, entonces las mujeres también tienen el deber de ir al mundo y predicar el Evangelio. Una respuesta a eso, no otro argumento, una respuesta a eso. Esta interpretación que se los dice a todos, pero ahí se lo está diciendo a los discípulos. Pero también pueden entender que hay maneras de hacerlo. Pueden formar parte de la Gran Comisión, pero pueden hacerlo estando con otras mujeres. Eso no quiere decir que tienen que estar al frente del púlpito predicando. Para nada, para Destruyendo nada. el argumento de tu compañero. No precisamente. Estoy simplemente diciendo que no puede. Eso, ahí ninguna vez habla de que tienen que estar al frente del púlpito para poder hablar del Evangelio. Hablar del Evangelio no significa que tienen que estar. Pueden estar haciéndolo en un grupo de mujeres, con sus hijos. Hay manera. Su respuesta con su argumento. Mi pregunta es, ¿estamos diciendo que las mujeres solo pueden predicar el Evangelio a otras mujeres o a su propia familia, no a hombres? En ninguna parte habla de que tienen que estar predicándole a hombres. Inclusive Priscila y Aquila. Podemos ver, checar a Priscila y Aquila. Priscila parece ser que estaba más avanzada en su vida espiritual que Aquila, pero siempre habla de que es la esposa de Aquila. Estaba sujeta a Aquila, que él era el que estaba, pues en cierta manera, de todas formas al frente, aunque ella estuviera, pues tal vez más avanzada en su vida espiritual que Aquila. Vamos. Ok, su primer argumento fue, esa es tu interpretación. Ok, si llegamos a eso con Aquila y Priscila, fíjense en Hechos capítulo, ya enseguida les digo, donde aparece Apolos en Éfeso, en Hechos capítulo 18, versículo a partir del 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y después comienza a predicar en la sinagoga. Y en el 26b dice, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Quién le enseñó? Los dos. Apolos, hombre fuerte en la escritura, fue enseñada o recibe enseñanza de los dos, hombre y mujer. Okay. Si quieren responder algo o si tienen otro argumento. Sí puedo responder a eso. Ahí no dice que estaban predicando, ahí dice que estaban enseñando y estaban los dos juntos, no estaba ella sola con él. Ok, así que si digamos que ellas dos tienen esposo, se paran detrás del púlpito, está su esposo, ahí está bien. Si no está su esposo,
No, porque en este caso ni siquiera fue así, sino que tomaron a Apolo y lo apartaron. Ok, Entonces, ok. no estaban Entonces, enseñanza en privado. Ok. juntos. ¿Otro argumento? Un argumento, pues vamos a 1 Corintios, capítulo 34, versículo 30, capítulo 14, versículo 34. ¿Qué nos dice Pablo ahí? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya ni caí, ya ni hable, se cae. ¿Ok? Pues ahí tiene que ver mucho con el contexto. ¿Ok? ¿Qué es el contexto ahí en 1 Corintios? Había mucha división en esa iglesia y no, no había muchos líderes, por así decirlo. Sí, había muchísimos líderes, mujeres. Las mujeres en esa ciudad no estaban, pues querían, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quería? Puedes decirlo también en inglés, en alemán bajo, en alemán, lo que quieras. En lenguas. En lengua, sí, si alguien tiene el don de interpretación, ahí sí. Ilumínenos. ¿Qué tiene que ver el contexto en 1 Corintios con esto? okay, de vreesde wil ermanen dus vaardigheid zijn, wat zij doen zullen, over de schathaft Mond als het Haupt von der Familie sagen, aus der Lehrerschaft, aber nicht unbedingt so sein, dass die Früh nicht komplett und dass die Frühste wollen sich verunter Männer, Vaardigkeit Ehrenmänner, also Herren, was sie so A sus mujeres en enfrente zo de la in door zo congregación. wereld dat de ¿Qué hacer? Frühste Y zo ahí las mujeres hablaban. de zal niet zo No deberían iemand de te decir a sus schoonja propios voor hombres publicly en te vergüenza. schoonja. ¿Ok? Maar dat niet, Pero eso like, wird nicht unbedingt door fair zijn dat hij Eso niet no zo quiere decir predigen, que no plus puedan dat zal predicar, niet zo sino que dat hij niet zo Hermanos, ya saben. decirle a sus propios hombres en público Ok. qué hacer, qué no hacer y ponerles en vergüenza. Significa si la mujer, la pastora, sería soltera, ahí solucionamos el problema. Porque no tiene esposo, así que no le puede decir nada en público. ¿Solución? Ok, ok. ¿Sí? Aparte no respondieron muy bien al versículo, porque el versículo no habla de mujeres casadas, solo dice mujeres. Bueno, no, sí habla de mujeres casadas. Y tampoco leí en ninguna parte donde Pablo dice, si el contexto fuera diferente, entonces podría tal vez... Eso no leemos en ninguna parte. Está muy bien. Ok. ¿Qué le responden ahí? Dice que no está hablando exclusivamente de mujeres casadas. Yo creo que sí. No, sí, En una perdón, me retracto. Ok. Ok. ¿Por qué dices que está hablando a mujeres casadas? Porque dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Ok. Entonces, solucionamos el problema si la pastora es mujer soltera. No. No. Ok. Ok. Ok.
Ok, tienen ambos lados, tienen todos sus argumentos que tienen y ahí vamos a buscar una solución. Todos sus argumentos que tienen. Pues, ¿qué tal si a una mujer le fue dada el don de predicar, el don de enseñar? Ese don es exclusivamente para los hombres. Yo casi no creo, porque pues los dones son dados a todos los cristianos. ¿Cómo lo argumentas? ¿Por qué? Por ejemplo, hicimos un test aquí. A ti te resultó enseñanza, don de enseñanza, pero no don de predicar. No sé de Mary. Pues sí, puede ser que sí. Ella Puede ser, pero no lo sabemos. Así que vamos a argumentar sobre la base sólida que ya sabemos. ¿Cómo puedes decir que los dones se predican? Porque según lo que he visto, solamente en ese círculo, he visto que el don de predicar solamente le fue dado a los hombres. Pero esto es un círculo. Yo sé, pero es lo que tenemos. ¿Ok? Tenemos la Biblia y tenemos el test que hicimos. ¿Ok? Entonces, el test me muestra que a los hombres le fue dado el don de predicar. No a todos. No a todos, claro que no. Pero exclusivamente al sexo masculino le fue dado el don de predicar. Ok, eso ya te saco. Entonces solamente te queda la Biblia. ¿Cómo vas a argumentar con la Biblia que podrías ver una mujer que tiene el don de predicar? Pues en varios casos de la Biblia vemos que Dios habló a través de mujeres. ¿Ok? Por ejemplo, habló a través de Débora. Ella fue una gran líder. Ok. Ok, eso sería más bien anciana. ¿Ok? Yo sé que ayer dijiste que estás a favor de que tu mamá va a ser la anciana de su iglesia. ¿Ok? Así que Débora, muy bien, anciana, pero no dice que predicó. Pero habló la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Seguro? ¿Y eso no puede ser a la congregación? ¿A la iglesia? ¿Me preguntas a mí? ¿O es una afirmación? Afirmación. Ok, muy bien. Fíjense en la lista, te voy a ayudar un poquito. Fíjense en la lista de los dones espirituales. Me gustó mucho tu intento ahí ya, pero creo que hay algo más sólido. Okay, si se fijan en 1 Corintios 12, los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Después dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento. En el griego ahí tenemos masculino. A partir del versículo, creo que 8. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento. ¿Sí? En el griego tenemos ahí el masculino, pero ¿por qué? No porque se refiere exclusivamente al sexo masculino, sino porque incluye a los dos. ¿Ok? Así que la lista de los dones en ningún momento hace una diferencia entre hombres y mujeres. Dice nada más a uno, podría ser a uno o a una, le es dado el don de predicar, el don de enseñanza, lo que sea. ¿Okay? Así que la lista de dones no hace una exclusividad para el sexo masculino. Muy bien. ¿Cuál argumento tienen ustedes en contra de la mujer como pastor? Para mí, la lista de dones es uno fundamental. Nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos a una mujer que es muy buena para hablar, de veras, es muy buena para hablar. Son Benny y Marlene, los conocen. ¿Sí? Benny, de hecho, creo que no es tan bueno para hablar como ella. ¿Qué es lo que hace ella? Ella no simplemente se va a quedar sin hacer nada, sino que ella hace reuniones de mujeres
hacen en el campo 10, ¿cómo se llama? En el Salón Mirador. Ahí hacen eventos para las mujeres, inclusive otras mujeres de otras iglesias también van. Y predica, o sea, bueno, no sé si predica o enseña, pero nunca he ido, obviamente, pero entonces ella pues tampoco se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Sí está trabajando su don. Ok, tengo dos preguntas para ti. ¿Qué es predicar? Y lo otro es, imagínate ahora en el salón de eventos ahí, ponen a un guardia, un hombre, está ahí en la puerta de entrada. Ahí ella dice, híjole, hay un hombre, no puedo predicar. Vamos a echarle a ese hombre para que al final estemos solamente mujeres, ahí voy a predicar. No, ese hombre está haciendo ahí su trabajo. E inclusive si de repente un hombre acompañara a su mujer exclusivamente al evento, tampoco vería el problema de que ella se pondría al frente a enseñar o a hablar de temas, pero están tratando temas que a un hombre pues lo más seguro es que no le concierne, ¿verdad? Cuando estamos casados, todos los temas de la mujer nos conciernen. Pero le sería muy incómodo al hombre estar ahí sentado. Yo jamás me voy a ir a esos eventos, ¿sí? Posiblemente. Pero, si no tenés problema que se siente un hombre ahí y la mujer predique, ¿qué diferencia hay si hay un hombre, 50, 100, 150, 200 hombres? No lo sabría. Nuestra iglesia, si un día eligen a una mujer como pastora, se vacía la iglesia, lo más seguro. Pero eso es dogmático, solamente por... Y si es solamente dogmático, me dices, que no hay problema que hay un hombre cuando la mujer enseña, porque no predica, enseña. Nuestras iglesias necesariamente tienen que limitarse al dogma que tiene su congregación o pueden abrirse a lo que enseña la Biblia. Tendrían que respetar ciertamente el dogma, porque de esa forma pueden enseñar la palabra de Dios. Y si de otra forma fuera, la iglesia se vaciaría y quién sabe si irían a otra iglesia. ¿Ok? Eso significa que jamás de los jamases vamos a cambiar nada en la iglesia. No necesariamente. Porque Pero los que tienen el dogma ahí, se lo van a transmitir a sus hijos. Los hijos crecen otra vez con el dogma. Por esa razón no podemos cambiar en la iglesia. Esos hijos otra vez a sus hijos. Y así va, sí. Sobre eso no tengo más comentarios y me quiero ir al argumento que usted tenía ayer, Okay. sobre que las mujeres son más sensibles, lo cual tiene un lado muy positivo, Sí. pero también tiene su lado débil. Sí. El lado débil es que ella podría ser más fácilmente engañada tal vez, o podría caer en ciertos sentidos, como lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, donde Eva fue la que cayó, donde ella comió de la fruta. Y Adán no dice que él hubiera estado lejos, que no se dio cuenta, puede que él haya estado ahí cerquita, yo no sé la verdad, no. Pero nos da a veces entender el texto que él podría haber estado cerca. Después de que ella comió, él también comió. Parece que comió el mismísimo fruto. Posiblemente, Ya sí. no tenía el tiempo para comérselo todo hasta llegar a Adán, ya que estaba ahí él preguntando, ¿y qué tal? Ok, Génesis 3:6. Me encantaría hacerte más preguntas. ¿Okay? Pregúntemela si no quiero responder, nomás no respondo. Yo sé, y por eso no tiene razón de hacerlo. Ok, ¿ustedes qué argumentos tienen sobre esto? ¿Por qué dicen que una mujer puede predicar? ¿O no puede? Una pregunta, ¿ustedes quieren predicar? No, ellas capaz no, pero ayer Catherine se puso aquí, enseñó a hombres también. Yo estuve aquí. Yo no. Pastora. Le llamaron pastora, ¿ok? Se llenó creo que casi todas las sillas se llenaron. Habían por lo menos 5 hombres, 6. No, más. Hasta el... No, mejor Sí, hasta Cornelio estaba.
Y él mencionó, jamás lo había visto de esa manera, le enseñó algo nuevo a Cornelio. ¿Sí? Aunque no necesariamente es argumento, pero es una pregunta. ¿Qué es la diferencia si una mujer en las clases enseña a los niños chiquitos o también como los jóvenes en la juventud? Si hay una mujer que está enseñándoles sobre la palabra de Dios, como por ejemplo Natalia en Huapocan, pues estaba hablando con los muchachos y Jacobo con las mujeres, así cambiaron. ¿Qué es la diferencia si una mujer enseña a los hombres desde los chiquitos hasta grande? ¿A qué edad se termina que una mujer no puede enseñar a los hombres? ¿A qué edad? A los 18. A los 18. Bíblicamente no sé. ¿Qué? La pregunta Entonces es no, en realidad para ustedes, ¿ok? sí, entonces no deberían enseñar a los niños. Ok, le voy a poner algo más de salsa, ¿ok? Como ustedes son mexicanos, les encanta la salsa, le voy a poner un poquito más. Que sea picosa. Sí, lo va a hacer, te lo aseguro. Esos niños a los cuales la mujer enseña el día de hoy, el día de mañana van a ser los ancianos de la iglesia. Sí. Tengo, creo que una respuesta más o menos. De hecho, este año tratamos de contratar a más maestros hombres en la escuela. ¿Por qué? Para que los niños fueran más hombres, las mujeres que fueran pues mujeres. Yo pienso que sí hay un peligro de que con los años, si los niños inclusive en esas escuelas es más fácil contratar mujeres que hombres, pero hay un peligro detrás de que los hombres se hagan más afeminados. Si hay demasiado siempre mujeres enseñándoles. Yo pienso que los niños ya a cierta edad tienen que jugar afuera, ensuciarse, embarrarse, trabajar con el papá, porque hay un peligro detrás. Y eso no lo digo nada más yo, estudianlo. Realmente puede haber un peligro detrás, que los niños se hagan yo conozco a un niño que su mamá nunca lo dejaba jugar afuera, de veras, nunca, porque nada te vas a ensuciar. Y le enseñó demasiado a su manera. No digo que eso sucedería en todos los casos, pero ese chavo hoy en día se identifica como gay. Sí, pero no es el trabajo de los padres en la casa enseñarles a hacer cómo ser hombre y no a la maestra. La maestra es La ahí maestra, para obviamente la maestra mujer no va a poder enseñarle cómo ser hombre, pero sí estamos no está tratando ahí de... para enseñarles cómo ser hombre o mujer, está ahí para enseñarles Matemática, así estas cosas castellano. también de la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios a todos iguales, los niños todos igual, no es ahí para enseñarles cómo ser, pues sí tiene influencia en las clases como enseña, pero no es su trabajo, en realidad no es su trabajo, es el trabajo de los padres. Y si la mamá en la casa no le deja jugar afuera, pues es cosa de ellos, no es cosa de la maestra. Okay. Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos lados, ¿ok? Por un lado, y en Alemania es peor todavía. Tengo un amigo que se fue ahí para conocer un poquito del sistema escolar. Enseñó por creo que una semana ahí. Los niños estaban como pegados a él, porque era el único hombre en toda la escuela que enseñaba, ¿ok? A los niños y también a las niñas les encanta cuando haya maestro varón. Pero no quiere decir que no le quieren a la maestra. Yo creo que necesitamos un buen equilibrio. La pregunta en realidad es, ¿cuál es la diferencia entre predicar, que es transmitir la palabra de Dios, en el culto, digamos, o de enseñar a niños pequeños la palabra de Dios? ¿Sí? Yo no les voy a dar las respuestas. No las esperen de mí. El ser pastor o el predicar en una iglesia implica muchas más responsabilidades y a su vez mucha más preparación, y muchas veces esa preparación requiere de bastante sufrimiento para preparar a los pastores o a los predicadores. Y como la mujer en este caso vemos que es más sensible, es mucho más fácil que probablemente no vaya a aguantar todas esas responsabilidades, esos
sufrimientos y es más fácil que deje el puesto que abandone Sí, su cargo. sí y no. Ustedes saben que la mujer puede soportar muchísimo más, ya sea dolor físico o algo, que el hombre. Por ejemplo, un parto, yo me voy a morir con el primer parto que voy a tener. Es porque nuestro cuerpo no tiene la droga natural que el cuerpo de la mujer. Sí, pero puede soportar más dolor que un hombre, la mujer, por su naturaleza. ¿Es más sensible? Claro que es más sensible. Bueno, yo no estoy hablando tanto de sufrimiento físico, Ok, sino ok. que Dios prepara a estas personas para poder ayudar a las otras personas que también pasan por situaciones difíciles, por decir alguien que Sufrimiento emocional, entonces. más que nada sí. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Muy bien. Les quiero dar unos textos más para que piensen un poquito en eso. Si se fijan en Hechos 21, Hechos capítulo 21, el versículo 9 dice: Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. ¿Qué quiere decir profetizar? Yánica. ¿Qué es profetizar? No me acuerdo. Sí, ya está ahí también. Es 9. hablar la palabra de Dios. ¿Solamente eso? Muchas veces tiene que ver con cosas del futuro. Sí, sí, tiene un doble sentido. Es interpretar para nuestra situación la palabra de Dios o puede ser de predecir el futuro. ¿Okay? Entonces, profetizar en realidad es lo mismo que tenemos en predicar. Ok, muy bien, ahí otra vez la solución simple. Hijas vírgenes. Simplemente no se casen, ahí tienen la libertad de profetizar y de predicar. No. Okay. A mí me gustaría que ustedes se meten más en ese tema, que realmente discuten y no simplemente... Bueno, y sí, no. ¿Ok? Es un tema relevante, puede ser que todavía no lo es tanto en nuestras iglesias. ¿Y ayer en tu iglesia ya hay pastoras? No. Pero sí hay, y estuve una vez allí, 1 o 2 veces, sí había una mujer que se paraba detrás del púlpito y enseñaba. Eso sería la escuela dominical antes del culto. No, pero sí hubo una pastora antes. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Así que en nuestras iglesias puede ser que este llegue a ser un tema. ¿Ok? Y en sus iglesias mucho más que en Paraguay, porque ustedes traen toda la influencia de Estados Unidos. Ahí ya no es, en muchas iglesias ya ni es una pregunta. ¿Ok? ¿Qué podemos decir a eso? Si una mujer puede predicar. ¿Ok? Mary, todavía te lo tengo que explicar cómo va la clase en esos casos. Yo digo muy claramente mi postura, pero no significa que tienes que correr a tu iglesia y decírselo a todos. ¿Ok? Porque yo sé y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que respetar el contexto de nuestra iglesia. ¿Ok? Las dogmas que están profundamente arraigados ahí. Siempre me gusta los estudiantes esperando la respuesta y yo dándoles preguntas. Yo creo que la mujer sí puede predicar. Pero, si se fijan en Primera de Timoteo, un texto muy básico para esto, que nadie ni ha mencionado porque lo vimos ayer. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Sí, gracias. No permito que la mujer enseñe ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. ¿Ok? Lo que yo creo es, yo por ejemplo no tendría problema si predica una mujer.
un domingo en la iglesia. ¿Ok? Yo sé que sí hay muchísimos, y lo respeto, que hay muchos que sí tendrían problemas con eso. Yo no tengo problemas con eso, pero para mí es algo diferente. Si una mujer, digamos que es una mujer casada, el hombre tiene que estar de acuerdo que ella predique. Y también la autoridad eclesiástica, los ancianos, que son hombres, tienen que estar de acuerdo con eso. Y para mí es importante que ellos vean una vez también su predicación. ¿Ok? Eso ya es por mi parte, porque hay muchos peligros. ¿Ok? Sí o sí, la iglesia normalmente, por lo menos cierto porcentaje, se va a armar un escándalo. ¿Ok? Entonces es necesario que el grupo de ancianos está detrás de esa acción. Yo no tengo problema si una mujer predica un domingo en la iglesia. Sí tengo un problema si la mujer va a predicar cada domingo en la iglesia. ¿Por qué? Porque con la predicación estamos liderando la iglesia. Y si la mujer predica cada domingo en la iglesia, lo que ella asume es ser la autoridad que lidera a la iglesia. ¿Okay? Así que yo creo que yo sé que el tema es mucho más amplio. Si lo quieren ver más amplio, tienen que venir a mi clase de 1 de Timoteo. Todavía te falta el don de lengua para entenderlo, pero sí. Así que yo no tengo problemas de predicar, pero yo creo que es mejor que lo haga un hombre. ¿Okay? No quiero decir que una mujer no puede enseñar en la iglesia, no quiero decir que no puede predicar el evangelio, que puede evangelizar. Yo tengo una tía que está evangelizando. También habla a hombres. ¿Okay? Para mí eso es lo mismo que predicar. Pero en donde hay posibilidad, ella prefiere predicar a las mujeres y que un hombre predique a los hombres. ¿Okay? No sé si me explico. Yo creo que sí es posible que ustedes dos prediquen, pero que se limita a unas pocas veces. Ahí tampoco puedo decir que una vez al mes, 2 veces al año, ¿ok? No creo que la Biblia nos da eso. Pero lo que sí dice es que la autoridad es el hombre. Y eso no quiere decir que la mujer tenga menos valor. Es solamente que la responsabilidad la tiene el hombre. Y no es siempre que nos guste, porque nosotros después vamos a tener la responsabilidad ante Dios. Ok, espero que les haya servido un poquito esto. Yo sé que en las iglesias aquí alrededor, eso normalmente, según lo que yo veo, en unos años todavía no va a ser el gran problema. Pero sí hay pequeñas iglesias en los alrededores que sí ya tienen pastores. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a dedicarnos al libro de Tito. ¿Sí? ¿Por qué vimos primeramente Primera de Timoteo y ahora Tito? ¿Por qué no Segunda de Timoteo? Porque trata temas similares. ¿Ok? ¿Sí? Y también yo sé que no todo va necesariamente en orden cronológico, pero sí, Primera de Timoteo, después tenemos Tito y después la última carta de Pablo fue Segunda de Timoteo. ¿Ok? Así que ahí ya cambia el tono y también los temas tratados. Tito, quiero que lean Tito. Ustedes ya conocen la dinámica, autor, destinatario, el contexto, y con el contexto también vamos a ver los problemas. Solamente eso. Okay. Lo que hacemos es leer entre líneas. ¿Okay? No digo que esto sea la verdad absoluta. ¿Okay? Lo único es que muchas veces estudiantes de teología lo que hacen es, ok, vamos a saber algo sobre Tito, ok, lo que voy a hacer es ir a la biblioteca,
agarrar un comentario y voy a leer. Lo que nosotros queremos hacer es sacar lo máximo de información del libro mismo. ¿Ok? Así que el libro te va a dar indicios. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién fue? El contexto quiere decir, porque Tito está en Creta, en la isla de Creta, y te da como ciertos indicios cómo fue el habitante normal de Creta. ¿Cómo fue? ¿Fue un hombre muy educado o fue un hombre muy inmoral? ¿Ok? Y también los problemas. Muchas veces no sabemos con exactitud los problemas en la iglesia, pero según lo que Pablo escribe, sabemos un poquito en qué tenía que enfatizar. No sé si me explico. ¿Ok? Así que vamos a leer Tito rápidamente y ustedes me dicen qué han encontrado. En su Biblia, ¿cómo dice en el versículo en 1:10? Porque hay muchos. Porque hay muchos rebeldes.
Que en un minuto lo vamos a juntar. Ok, muy bien. ¿Qué han encontrado? El autor, Pablo, Pablo. El destinatario, Tito. solamente él. Parece que sí. Es el Ok. principal. Y el único, creo. Ok, muy bien. El contexto histórico o social. ¿Qué necesitamos saber para el contexto? Recuerden ahí también hermenéutica. ¿Qué necesitamos saber del contexto? Que Pablo había dejado a Tito en Creta para Creta. establecer ancianos en cada ciudad. Ok, ¿sí? Y si tiene que elegir ancianos en cada ciudad, quiere decir que ya había iglesia, posiblemente. ¿Ok? ¿Qué más? Que era posiblemente una ciudad grande porque había muchos problemas y las ciudades grandes es donde hay más problemas. ¿Alguien se acuerda qué es Creta o dónde queda? Es parte de Grecia, Ujú. una provincia de Grecia. Para ser más específico, es una isla que pertenece a Grecia. Así que es una isla. ¿Ok? Grande, gran ciudad. Hay grandes ciudades o hay una Ok. o en general. ¿Ok? Si nos fijamos un poquito más en el contexto histórico de Creta en ese entonces, como es una isla, ¿qué tiene normalmente una isla? Puertos. Puertos. Y los puertos significan comunicación rápida. Así que es otra vez un punto estratégico de Pablo de instalar iglesias ahí, porque de ahí los navegantes se van a todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué han encontrado sobre los cretenses? Que eran mentirosos, glotones, ociosos, malas bestias. Eran realmente gente mala, no sé. ¿A qué se refiere por malas bestias? ¿Qué piensas? No sé. Es realmente un término no muy grato para esas personas. Lo que he encontrado sobre el contexto de Creta es que habían muchísimos hombres que vivían ahí, se dedicaban a ser, ¿cómo se dicen? Los soldados que puedes alquilar o puedes comprar. ¿Guardaespaldas? No, Söldner en alemán. Que siempre trabajan para el mejor postor. Se me fue. En griego vemos otra palabra, es teria, y sería inclusive bestias salvajes. Ujú. Y tenemos también otras que es gasteres, que es dragones o vientres. Sí. Mercenarios, eran mercenarios, ¿ok? Trabajaban para el mejor postor. Había una guerra, ¿ok? Entre, decimos, romanos y judíos. ¿Quién paga más? Para ese vamos a luchar, ¿ok? Siempre en el contexto de Creta aparece que son bien mentirosos y orgullosamente mentirosos.
Ellos decían que Zeus, el dios griego y también después romano con el nombre Júpiter, era originario de su isla, nació ahí. Y siempre alababan cuán mentiroso y engañoso era Zeus. Y eso se reflejaba en toda su cultura. ¿Ok? Ese Zeus realmente lo admiraban porque podía engañar a las mujeres y era un mentiroso para salirse con la suya. ¿Ok? Así que eso tiene que ver con las bestias malas. ¿Ok? Cada vez que podían sacar provecho de algo, no le importaba nada más. ¿Cuáles podrían ser posibles problemas? ¿Qué han encontrado? Que al parecer también había influencias judaizantes. ¿Ok? Judaizantes. Y que incluso dice que trastornaban casas enteras. Ok, sí, así que gran influencia. Otro problema parece ser en el capítulo 2, versículo 4, que dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, como si no lo hicieran. E interesantemente creo que es la única cita en toda la Biblia donde se le exhorta a la mujer a amar a su hombre. No, no es el único. No, una de las pocas entonces. Sí, tenemos no estoy completamente seguro, pero en 1 de Timoteo tenemos, eso también sería uno para la discusión que teníamos. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes, no es, donde dice que las ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes a serle fiel a su esposo. Pero no dice amar, dice. Sí, ok, amar. Sí, incluso dice amar a sus hijos. ¿Okay? Eso en realidad es algo natural de cada mamá, de amar a sus hijos. Problemas familiares serios. ¿Algo más que han encontrado? ¿Okay? Por eso pongo posibles problemas. No lo sabemos con exactitud, pero lo que la carta refleja parece que sí habían graves problemas. No, en el capítulo 3, versículo 1, parece que no estaban sujetos a las autoridades. Ok. Si nos fijamos en el contexto, no hay nada de sorprenderse en eso. ¿Ok? Someterse. ¿Ok? Había discusiones y cuestiones necias y genealogías. Ok. Sí, todo eso tiene que ver con los judaizantes. Un grave problema parece que en el capítulo 1, a partir del versículo 10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Interesantemente, ¿cómo sigue su Biblia en el 12? Versículo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su profeta. Uno de ellos, su propio profeta. Interesantemente, habla primeramente, especialmente de la circuncisión, y después dice que uno de ellos. Así que no sé si se refiere aquí a un judío. Si eso sería el caso, tendremos otra vez judíos y griegos juntos en una isla. En griego dice alguien procedente de ellos. Ok. Tal vez no cambia. Pero en el 14 incluso dice, no atendiendo a fábulas judaicas.
Ok. Y a Apolos, para que nada les falta. Ok. Y uno más que podemos sacar es fecha de redacción. ¿Cuándo Eso, fue escrito? ¿Y de dónde? tenemos que sacar del capítulo 3, versículo 12 en adelante. Exactamente. Cuando te envié a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. ¿Quién nos dice eso? ¿Cuándo fue escrito? Tiene que ser antes del invierno. Así que lo más posible es antes del invierno. Y no estaba encarcelado todavía porque él podía decidir dónde, Ok, dónde sí. estar. Ok, Era ok. Sin cárcel voy a poner. Después otoño posiblemente. ¿Y la ciudad? Nicópolis. Ok, lo que Nicópolis. no sabemos es que si ya estuvo en ese lugar o quería irse. Pues dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Como si Procura estuviera ahí. venir a verme en Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. También podría decirle, como yo planifico irme a esa ciudad a pasar el invierno allí, así que véanme ahí. Podría ser, pero antes también Pablo ha intentado estar en ciertos lugares y por alguna razón no se le ha permitido, por el Espíritu Santo o por ser arrestado. ¿Sí? Entonces, si él diría en otra ciudad, está corriendo con el riesgo de que él llegue ahí y que no esté ahí. En todos los lugares tenía el riesgo de ser deportado a Roma otra vez. Ok, muy bien. Eso es lo que podemos sacar. No es tanto como en algunas otras cartas, pero sí es algo. Lo que sabemos es que no estaba encarcelado. Así que posiblemente será antes o después. ¿Qué piensan ustedes de su primer encarcelamiento en Roma? Después del primero. Ok, muy bien. Ahora vamos a fijarnos en el libro, tanto en Tito como en Segunda de Timoteo. Vamos a pasar rápidamente porque la próxima semana ya quiero empezar con las cartas universales. En la página 71. La epístola del apóstol Pablo a Tito, el versículo clave es Tito 2, 7 al 8, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario sea avergonzado al no tener nada malo que decir de nosotros. ¿Eso a qué les suena? Ayer hemos visto requisitos. ¿Suena algo de eso? Ser de buen testimonio a los de afuera. Exactamente. A fin de que el adversario sea avergonzado al no tener nada malo que decir de nosotros. Así que es importantísimo. ¿Okay? El mismo Tito tiene que cumplir esos requisitos. Contenido y bosquejo. Primeramente tenemos la introducción, como siempre. Requisito para ancianos y exhortaciones a los miembros de la iglesia y el final de la epístola. El contenido. Erwin, si puedes seguir ahí. La carta a Tito se dirige a otro colaborador e hijo espiritual del apóstol, el cual había dejado en Creta para nombrar ancianos en las iglesias y eliminar situaciones anormales originadas por la ignorancia de los cretenses y la influencia de los judaístas. Pablo, tras una declaración de su apostolado, da unas cualificaciones de los ancianos a elegir y pone en vergüenza a los falsos maestros. Habla positivamente del verdadero comportamiento cristiano, especificado por ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, y por esclavos.
lo que le lleva a una breve descripción de la doctrina cristiana. Finalmente, indica la actitud justa frente al prójimo, considerando que nosotros antes éramos igual que los demás y que solo por gracia de Dios hemos sido salvos, y concluye con avisos prácticos, planes y saludos. Exactamente. En las últimas cartas que hemos visto de Pablo, normalmente en la última parte siempre encontramos planes de Pablo. Planeo hacer esto y esto, ¿ok? Es algo muy interesante para la datación. El autor es Pablo, ya lo hemos dicho. Yair, si puedes seguir con la fecha. Pablo se encuentra, según Tito 3:12, en Nicópolis, o por lo menos quiere viajar para allá. En Nicópolis quiere pasar el invierno, así que la epístola se ha escrito en otoño. Antes Pablo ha dejado a Tito en Creta para ayudar a las iglesias. Las paralelas idiomáticas con Primera de Timoteo habla a favor del mismo autor y también de una cercanía temporal en lo que se refiere a la fecha de redacción. Puede que Pablo haya mandado ambas epístolas desde Macedonia para después dirigirse a Nicópolis para pasar allí el invierno y luego seguir su viaje a Éfeso. Llama a Tito para que también venga a Nicópolis, para después delegarlo a Dalmacia. Como fecha podemos sostener el verano u otoño del 62 o 65 después de Cristo. Exactamente. Capaz te preguntas por qué hacemos todo eso. Eso es solamente introducción a las cartas. Aquí no nos fijamos tanto en lo que dice la carta en sí, toda la doctrina, sino quién lo escribió. Ok, díganme ustedes. ¿Qué estamos buscando en Introducción al Nuevo Testamento? Autor, destinatario, propósito. Características. Fecha y lugar. Ok, eso sería básicamente todo. ¿Cuándo, dónde, por quién y a quién fue escrito? ¿Cuál es el propósito para escribirlo y cuáles son las características? ¿Okay? El propósito y los destinatarios. No sé si quieres también leer. ¿Sí? Como propósito podemos tomar el versículo 1 hasta 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Es una repetición por escrito lo que Pablo le había dicho oralmente. La epístola va dirigida a Tito. Por primera vez Tito aparece en Gálatas 2:1. Gálatas 2:1. Era un cristiano gentil y por lo tanto no tenía que ser circuncidado. Ayuda a Pablo durante el tercer viaje misionero. Fue el portador de la carta dolorosa y 2 Corintios. Durante el segundo cautiverio de Pablo en Roma fue mandado a Dalmacia. Anteriormente Pablo lo había dejado en Creta. Exactamente. En 2 de Timoteo lo vamos a ver que Pablo le mandó otra vez a otra parte. ¿Okay? La tarea que Tito tenía en Creta era no liderar la iglesia, sino de poner líderes locales en cada iglesia. ¿Okay? Por esa razón Pablo le manda también los requisitos una vez más. Yannicka, las características. Frecuentemente aparecen las palabras. Ok, para cada uno de ustedes una palabra. Soter. Sotso. Muy bien. ¿Ok? ¿Seguimos? Pablo hace énfasis sobre las obras del creyente. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación hay que desecharlo. Requisitos para ancianos. Esas son las características. Una de ellas son justamente los requisitos para los ancianos. Y el propósito ya muestra muchas veces la característica. ¿Ok? Como Tito estaba solamente ahí para poner ancianos, tenía que saber quién elegir para los ancianos. Después, soter y sozo son palabras de salvación. ¿Ok? Se refiere a salvación. Es una de las fundamentales que Pablo menciona. ¿Hay alguna pregunta sobre Tito? ¿Alguna pregunta que tienen? Entonces la autoría no se cuestiona para nada. No. Si es que hay alguien que lo cuestiona, lo podemos argumentar con los mismos que tenemos en 1 de Timoteo, ya que hay una estrecha relación entre los dos. ¿Okay? En 1 de Timoteo sí hemos visto que la autoría fue cuestionada.
No sé si se acuerdan. ¿Por qué? Porque se difieren mucho de las cartas originales de Pablo, como lo llaman ellos, por tener apax legomena. Muchas palabras, 3.8% en muchos de ellos, de palabras nuevas. Pero, como ya lo aclaramos en 1 de Timoteo, aquí no lo vamos a poner otra vez. 2 de Timoteo, versículo clave es el capítulo 2, versículo 5. Y también al que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Algo muy interesante, si tenemos en cuenta que esa carta fue posiblemente, lo vamos a ver enseguida, posiblemente una de las últimas, o capaz la última de Pablo, y escribe como que un atleta, toda la carta tiene eso como que ya estoy llegando al fin, ya no me falta mucho para llegar. ¿Okay? El contenido tenemos otra vez introducción, exhortación a la fidelidad, exhortación para la lucha contra la falsa doctrina y el final. El contenido, La segunda carta a Timoteo fue escrita después que Pablo volviera a ser apresado y se hallara en Roma poco antes del martirio, volviendo la mirada a su tarea cumplida y mirando hacia la corona prometida. Por eso es una carta seria y conmovedora, mucho más por el relato inicial en Asia Menor que tanto lo entristeció. Ok, ahora una pregunta para ustedes. Abren sus Biblias en 2 de Timoteo, la última parte, y díganme por qué decimos que puede ser la última carta o por qué se trata, aquí dice, volviera a ser apresado. ¿Por qué versículo podemos decir que Pablo otra vez se encuentra en Roma, Justamente en la cárcel? por la salutación y bendición final. Dice, Erasto se quedó, 21, procura venir antes del invierno, Eubulo te saluda. Pues, Ok, no tanto. Ok, ahí en el 10 encuentran la cita que usamos en Tito a Dalmacia, ¿okay? Donde Pablo le manda a Dalmacia. Pero es un poquito más adelante, en el versículo 16 del mismo capítulo. ¿Qué dice ahí? En el capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui liberado de la boca del león. Cuando se refiere aquí a la primera defensa, se refiere a que tuvo varias audiencias en el mismo apresamiento, y esta fue la primera, de que ahí todavía no lo condenaron a muerte, pero después en otra tal vez ya lo condenaron, ¿o a qué se refiere? ¿O se refiere a su primer encarcelamiento? ¿Ustedes qué piensan? Solamente los versículos que hemos leído. Oh, no, si tenés otro. En el 4.6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mi primera defensa, porque dice después, del 16 en adelante, y fui liberado de la boca del león. Tiene toda la impresión de que en mi primera defensa se refiere a mi primer encarcelamiento, donde tuve que presentarme, fui liberado. Ahora, justamente el 6 dice, ya estoy listo. Ya estoy como un sacrificio listo para ser sacrificado. Ya no espera ser liberado. Pablo ahí ya no espera ser liberado. ¿Ok? ¿Seguimos uno más, Elvin? Ok, ahí, Okay, sí. ahí, por favor, pongan ahí A, B y C, no D, E y F. Así, comienza con saludo, acción de gracias y palabras de aliento en base a los dones y responsabilidad de Timoteo y al propio testimonio de Pablo, y pensando en la decadente situación entre los creyentes asiáticos. Timoteo debe perseverar como buen soldado luchador y como el labrador que no pierde de vista la paga y el objetivo final,
Frente a los falsos maestros, Timoteo ha de actuar decididamente, alejándose de todos los que rehúsan romper con la injusticia, uniéndose a quienes invocan al Señor con corazón puro y evitando las palabrerías para que los enemigos quizás se conviertan. Al hilo de esto, señala hacia los últimos días, cuando la cristiandad apostaría moralmente y eso afectaría a los fieles hombres de Dios que siguiesen el ejemplo de Pablo. Continúa el mensaje de despedida del apóstol. En último encargo, un último testimonio, algunos ruegos personales y un anuncio sobre su primera defensa solitaria ante sus jueces, y concluye con recuerdos y deseos de bendición. Exactamente. Así que Pablo ya está seguro de que va a morir. Se fija en las iglesias y dice que hay tanto que tiene que corregirse. ¿Quién le va a ayudar con eso? Timoteo. ¿Okay? Le anima otra vez. Yo sé que hay mucho trabajo, pero te animo. Como buen soldado, como labrador que al final recibe su pago. Pablo ya está así de cerca de recibir su pago. ¿Okay? No escuchamos miedo en sus palabras, sino que ya llegamos. Casi más preocupación por las iglesias, Sí. ¿no? Sí, y lo vemos muchas veces en los escritos de Pablo. Creo que justamente era, recuérdenme, creo que primera de Timoteo, donde dice, no, Filipenses, donde dice, para mí sería mejor ya estar con Jesús, pero a causa de ustedes, yo tengo que quedarme. Y ahora se fija otra vez en las iglesias y dice, hay mucho trabajo, se preocupa. ¿Ok? ¿Y ahí seguimos? El autor es el apóstol Pablo. Ok, otra vez lo mismo. Me preguntaste si no hay discusión. Sí hay discusión, pero esa ya lo vimos en 1 Timoteo, Ok, así sí. que aquí ya solamente basta con eso. Fecha y lugar de redacción. La segunda epístola a Timoteo fue escrita durante el segundo cautiverio de Pablo en Roma, justo antes de su ejecución. Algo que fortalece este argumento es el hecho de que Demas, quien según Colosenses 4:14 y Filemón 24, recibe saludos por parte de Pablo y fue un colaborador de Pablo. Según 1 Timoteo 4:10, ha abandonado a Pablo, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Como fecha entonces podemos sostener o 63 o 66 después de Cristo desde Roma. Ok, ahí pongan 2 de Timoteo. No es 1 de Timoteo, es 2 de Timoteo. Yo tengo una pregunta también con Tito, ¿por qué hay dos fechas? Sí, depende siempre del... ¿cómo voy a poner? Depende del tiempo que le ponemos, porque no sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos con más o menos exactitud es 61-62 después de Cristo, donde termina el primer cautiverio. Después no sabemos cuánto tiempo pasó. Así que unos dicen que había solamente poco tiempo, otros dicen que habían unos años entre estos. Por eso sí. Y por eso algunos dicen 63, los otros dicen como que había más tiempo, por eso el 66. Pero él fue muerto, como lo vimos en otra parte, en el 67, si no mal recuerdo. Eso fue de los datos de la cronología que ustedes han juntado. Okay. Posiblemente, muy posiblemente, pero no lo sabemos con exactitud. ¿Okay? Tenemos datos extra bíblicos que surgieron en una fecha de 67. Entonces el 66 sería lo más probable. ¿Okay? Pero como no lo sabemos con exactitud, así que si me ponen solamente 63 o solamente 66, lo voy a aceptar los dos. ¿Ok? Lo que sí es que es la última carta de Pablo. Mary, si quieres seguir con el propósito. Los propósitos son los siguientes. Exhortaciones personales a Timoteo. Pedir a Timoteo para que venga a Roma 4:9. Procura venir a verme pronto. Anunciar su pronto martirio. Sí, lee nomás el texto ahí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he
guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La epístola va dirigida al mismo Timoteo que la primera. Exactamente, ahí otra vez vemos, Pablo ya espera que pronto, ya incluso dice, he terminado la carrera. Ya no falta mucho, sino que ya la he terminado. ¿Ok? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Okay? Ahora, ustedes tienen un mentor. He hablado mucho de mentor en formación espiritual. Ustedes tienen un buen mentor, un amigo muy cercano a ustedes. Les envía una carta diciendo, yo ya he terminado mi carrera, ya espero que me van a matar. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Ok? Muchas veces leemos la carta nada más, pero es la última carta que Timoteo recibe de su amado mentor Pablo. Nos hacemos activistas sociales y peleamos por que lo Para liberen. que se libere. ¿Ok? Posiblemente con esos emperadores romanos, simplemente también podrías decirle nomás a Pablo, ya he terminado también. ¿Okay? Yo personalmente pienso que sería un choque gigante, porque aunque ellos no estaban comunicados como nosotros hoy en día con el teléfono, siento que cuando Timoteo necesitaba de ayuda, le escribía una carta, y posiblemente no todas las cartas las tenemos en la Biblia que se escribieron. Entonces muchas veces tal vez no sabía bien cómo hacer una cosa y le preguntaba a Pablo, ¿cómo hago tal y tal cosa? Y él la respondía. Y ahora sí ya de plano sabe que no voy a poder preguntar, voy a tener que nadar yo solo, siempre en todo, ¿no? Entonces Sí. posiblemente fue un choque fuerte. Sí, y si nos fijamos en 1 Timoteo, una de las cosas que Pablo enfatiza muchísimo es ahí. Siempre digo ahí las palabras de Josué 1:9, ¿ok? Porque se aplican muy bien a eso. Esfuérzate y sé valiente, ¿ok? No te avergüences del evangelio. ¿Por qué? Porque posiblemente Timoteo, por ser un varón joven, tenía ciertas dudas, ¿ok? Yo creo que Timoteo guardó esas cartas muy cercanas a él, porque no tenía toda la Biblia para, ok, tengo problema con esa persona, ¿qué voy a hacer? No tengo el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento. Solamente le quedaban las cartas de Pablo, ¿ok? Pero lo interesante es, esa no es la sensación que Pablo le quiere dejar, sino dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará a aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que amen su venida. Así que Timoteo, te espera lo mismo, la corona en el cielo. ¿Okay? Esa es lo que quiere transmitir Pablo. No una tristeza, sino anímate porque sabemos que nos espera. Y finalmente las características. Énfasis en la doctrina sana. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. La inspiración de la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Da la impresión de que la vida de Pablo va a terminar, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Exactamente. En realidad tenemos tres características fundamentales. Interesantemente, el primero es, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. La segunda es, toda la palabra. ¿Okay? Es como diciéndole, lo que yo te he escrito, esto lo vas a enseñar, más todo lo que ya tienes. ¿Ok? Así que esto fue segunda de Timoteo. Con eso terminamos las cartas de Pablo, al menos de afirmar que Hebreos también es carta de Pablo. ¿Ok? En eso vamos a entrar la próxima semana.
¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Qué? No, no bromear. ¿Qué? Pues lo va a hacer igual que el profe Helmut lo hizo con No, ustedes. no lo voy a hacer de esa manera. No todos sabemos que Pablo fue el autor. Tenemos que saber por qué. Es una de las cartas más discutidas y necesita tener algunos argumentos. ¿Ok? Yo sé que ya termina nuestro tiempo. Quiero entrar brevemente en hermenéutica. ¿Ok? Ustedes saben que tenemos examen ese viernes. ¿Ok? Hoy voy a lanzar un documento donde tienen un cuestionario. De esas preguntas voy a sacar algunas para el examen. ¿Ok? Ya casi los termino. Les voy a poner ahí. Así que fíjense solamente en esas preguntas. Si voy a incluir otra pregunta, va a ser una pregunta abierta, no del material. ¿Ok? Así que fíjense solamente en esas preguntas. Así que un cuestionario en Classroom. Después, y eso es importantísimo para ustedes, hoja de trabajo 8 y una semana más, ¿ok? Porque hoy vamos a entrar, el viernes vamos a entrar así de poquitito en lo que es interpretación en el Antiguo Testamento, justamente lo que van a trabajar aquí. Por esa razón les digo una semana más. Así que lo pueden hacer después de ver la lección completa. Y hoja de trabajo 9, van a hacer solamente el número 1. ¿Ok? Si se fijan en esa, ahí aparece 1, después algo en negrita, 1, 2, 3. Solamente y exclusivamente el número 1. ¿Ok? Bueno. Ahí te puse, creo que tienes que hacer solamente 2. Y ustedes tienen que hacer los 4. ¿Okay? Hay 4 textos en el número 1. ¿Okay? También lo puse en la descripción del Classroom. Ahí puse todo. ¿Okay? Solamente para que lo tengan en cuenta. Así, aquí está. Le iba a poner, ahí está ya. ¿Ok? Muy bien. Eso sería todo. Nos vemos entonces el viernes para el examen. Pero entonces para la otra semana debemos de hacer las 2 hojas de trabajo, la 8 y la 9. O entonces ya se recorren todas. Sí, las 2 vamos a ver. Okay. Pero si me da el tiempo, vamos a tener un poquito de tiempo en clase para